Se burlaron de mí con sonrisas. Aquella noche quedó grabada en mis huesos. Recuerdo el tintineo de las copas, la luz dorada sobre la mesa de roble, y cómo sus risas vibraban a través de la cubertería. No era simplemente una cena familiar, era una prueba. Los colegas de mi padre estaban allí, hombres importantes en la industria petrolera de Valencia, y yo, la hija de 21 años estudiando literatura y derecho internacional en la Universidad Complutense, me atreví a compartir mi ambición. Quería servir a mi país, trabajar en inteligencia, quizás incluso en el ejército. La risa que siguió no fue juguetona, estaba llena de espinas. Se reclinaron en sus sillas, arrogantes en sus trajes a medida, con el vino balanceándose en copas de cristal tallado, que mi abuela había dejado como única herencia de valor. «Tú nunca serás nadie», dijo uno de ellos, apenas conteniendo su diversión mientras cortaba un trozo de jamón ibérico. «Eres demasiado blanda, demasiado ingenua. Quédate escribiendo poesía o casándote con algún buen partido». Busqué la mirada de mi padre, esperando una palabra de defensa. No se rió, pero tampoco habló. Ese silencio fue más ensordecedor que cualquier carcajada. Mi madre apretaba la servilleta bajo la mesa. La vi, siempre callada, siempre observando, con esa expresión que había aprendido a descifrar a lo largo de los años. Ella también había tenido sueños una vez. Me lo había confesado durante aquellas tardes en que preparábamos galletas de canela y chocolate. Quiso ser arqueóloga, viajar por las ruinas mayas, descubrir ciudades enterradas bajo la arena. Terminó siendo la esposa perfecta de un ejecutivo en ascenso, organizando cenas para hombres que nunca recordaban su nombre. El tío Ramón, hermano de mi madre y el único que parecía incómodo con la situación, carraspeó e intentó cambiar de tema. «¿Y qué tal los estudios, Carmen?». Me había llamado por mi segundo nombre, como hacía siempre que quería recordarme que tenía una identidad más allá de ser la hija de Alejandro Vega. Pero otro de los invitados, un hombre con bigote cuidadosamente recortado cuyo nombre he olvidado convenientemente, no dejó pasar la oportunidad. «Las mujeres en el ejército son un experimento fallido. Te lo digo yo, que tengo un primo coronel. Las ponen allí para cumplir cuotas, pero a la hora de la verdad, cuando las balas vuelan», hizo un gesto despectivo con la mano. «La naturaleza es sabia, cada uno tiene su lugar». Tragué mi orgullo esa noche. Sonreí, asentí y llevé los platos de vuelta a la cocina mientras escuchaba cómo la conversación se desviaba hacia la política y el fútbol, esos territorios seguros donde sus opiniones eran ley. Pero no lloré. Algo dentro de mí se endureció, no convirtiéndose en amargura, sino en una determinación silenciosa. No necesitaba gritarles, solo necesitaba tiempo. Mientras fregaba los platos, miré por la ventana de la cocina hacia el cielo estrellado de Madrid. Mi ciudad, tan llena de historia y contradicciones, donde las mujeres habían luchado en guerras y revoluciones, pero seguían siendo juzgadas por sus sueños. Pensé en mi abuela Lola, que había sido enfermera durante la Guerra Civil, tratando heridos bajo las bombas cuando apenas tenía 20 años. Nadie se había reído de ella entonces. El peligro real tiene esa cualidad. Hace que las bromas sobre la fragilidad femenina suenen huecas. La voz de María, nuestra cocinera de toda la vida, me sacó de mis pensamientos. «No les hagas caso, Lucía», me dijo mientras secaba un plato con movimientos circulares. «Mi hija está en la Guardia Civil, y al principio todos decían lo mismo. Ahora es teniente, y esos mismos hombres la saludan con respeto cuando la ven por la calle». Sus palabras fueron un pequeño consuelo, una semilla de esperanza. Cuando volví al comedor con el postre, un flan casero con caramelo que siempre había sido mi especialidad, noté cómo me miraban de forma diferente. Ya no era la niña que recordaban, la que jugaba con muñecas en el jardín o pedía que le contaran cuentos antes de dormir. Era una mujer con ideas propias, ideas que les resultaban incómodas, y eso les hacía verme como una extraña en mi propia casa. «Bien», pensé mientras servía las porciones con una sonrisa educada. «Si quieren una extraña, les daré una extraña a la que nunca olvidarán». Esa noche, después de que todos se marcharan, mi padre me encontró en la biblioteca, hojeando un libro sobre estrategia militar que había comprado en secreto. Se quedó en el umbral, indeciso, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Finalmente, solo dijo:
Es un mundo duro, Lucía. Solo quiero protegerte. No necesito protección, papá. Respondí sin levantar la vista del libro. Necesito apoyo. Se fue sin decir más. Y yo me quedé allí hasta la madrugada, leyendo sobre batallas antiguas y tácticas modernas, sobre mujeres que habían comandado ejércitos y revoluciones. Si la historia me había enseñado algo, es que el mundo cambia, lento, pero inexorable, y que siempre hay un espacio para quienes están dispuestos a luchar por él. La cena terminó, pero la batalla apenas comenzaba. Esa noche hice un juramento silencioso frente al espejo de mi habitación. Les demostraría a todos que estaban equivocados, no por orgullo o venganza, sino porque el mundo necesitaba personas dispuestas a servir por las razones correctas. Y yo tenía todas las razones correctas ardiendo en mi interior. El mundo dudaba de mí. Le respondí con silencio y disciplina. Después de aquella cena, tomé una decisión. Dejaría de explicar mis sueños a personas que solo entendían el poder en formas que podían tocar. Me sumergí en mis estudios. Derecho, diplomacia, política de seguridad. Las bibliotecas de la Universidad Complutense se convirtieron en mi refugio, entre estanterías llenas de libros polvorientos y ventanales que filtraban la luz sobre mis apuntes. Por las noches, entrenaba en el Centro de Artes Marciales del barrio de Lavapiés. Luego me uní a un programa preparatorio militar, bajo un seudónimo. Cada costilla magullada y cada noche sin dormir sumaban a mi fundación. Alquilé un pequeño apartamento en Malasaña, lejos de la mansión familiar en La Moraleja. Necesitaba distancia, aire que no estuviera cargado de expectativas ajenas. El apartamento era modesto. Una habitación, un baño diminuto, una cocina donde apenas cabían 2 personas, pero era mío, pagado con el dinero que ganaba dando clases particulares de inglés y traduciendo documentos legales. Las paredes las decoré con mapas de zonas en conflicto y recortes de periódicos sobre misiones de paz españolas. Cada mañana corría 10 kilómetros por el Parque del Retiro antes de que el sol saliera completamente, cuando las estatuas proyectaban sombras largas sobre los caminos, y el único sonido era el de mis zapatillas contra la tierra. Mi madre me visitaba a veces, trayendo tuppers con tortilla de patatas y croquetas caseras. Se sentaba en mi única silla mientras yo comía en la cama. Nunca preguntaba directamente sobre mis planes, pero dejaba notas dobladas sobre mi escritorio antes de irse. Sigue adelante. Ellos verán. Guardé cada una de ellas en una caja de metal que había sido de mi abuela, junto con el único retrato que tenía de ella en uniforme de enfermera. Nunca respondía a esas notas, pero las leía en los momentos de duda, cuando el cansancio me vencía o cuando recordaba las risas de aquella noche. Mi padre nunca mencionó aquella cena otra vez. Yo tampoco. Nos veíamos en ocasiones especiales, cumpleaños, Navidad, el santo de mi madre, y manteníamos conversaciones superficiales sobre el tiempo o la política, pero notaba la forma en que me miraba ahora, confundido, a veces preocupado, quizás incluso impresionado. Una vez, lo sorprendí hojeando un artículo que había escrito para una revista especializada sobre la participación de España en misiones internacionales. Lo cerró rápidamente cuando me vio, pero el gesto quedó grabado en mi memoria. Las clases en la universidad se volvieron rutinarias. Destacaba sin esfuerzo, pero eso no era suficiente. Por las tardes asistía a seminarios adicionales sobre geopolítica y asuntos de defensa. Conocí a la capitana Martínez en uno de ellos, una mujer de 40 años con el pelo siempre recogido en un moño severo y ojos que parecían ver a través de las personas. Fue la primera en tomarme en serio cuando le conté mis ambiciones. Si quieres servir, primero debes entender a quién sirves, me dijo una tarde mientras tomábamos café en una terraza cerca del Ministerio de Defensa. No se trata solo de patriotismo abstracto, se trata de personas concretas, de vidas reales. Comencé a acompañarla como voluntaria a un centro de veteranos en Carabanchel. Allí conocí a hombres y mujeres que habían servido en Bosnia, Afganistán, Líbano. Escuché sus historias. Aprendí sobre lo que significaba realmente el sacrificio. El sargento Gómez, que había perdido una pierna en una misión de desminado, me enseñó a jugar al ajedrez y me contaba sobre estrategia militar mientras movía las piezas. En el campo de batalla, como en este tablero, decía, no gana quien más piezas tiene, sino quien mejor sabe dónde colocarlas. Por recomendación de la capitana Martínez, solicité una pasantía en el Centro Nacional de Inteligencia.
Pasé por exhaustivas pruebas psicológicas y de aptitud. Me investigaron a fondo. Mis antecedentes, mis amistades, mis hábitos. Tienes un perfil interesante, me dijo el entrevistador final. Un hombre de aspecto anodino que podría pasar desapercibido en cualquier multitud. Tu familia tiene influencia, pero tú has elegido un camino diferente. No supe si era una observación o una pregunta. Durante la pasantía, descubrí un mundo nuevo. No era como en las películas. No había persecuciones en coche ni tiroteos. Era un trabajo meticuloso, paciente, de analizar datos y detectar patrones, de interpretar información fragmentada y construir narrativas coherentes. Me sentí como un pez en el agua. Mi capacidad para los idiomas, hablaba inglés, francés y estaba aprendiendo árabe, resultó útil. Mi formación en Derecho me permitía entender las implicaciones legales de cada operación. Mientras tanto, seguía entrenando físicamente. Me uní a un club de tiro en las afueras de Madrid. Aprendí a manejar diferentes armas, a controlar mi respiración, a mantener la calma bajo presión. La instructora, una exolímpica llamada Elena, notó mi dedicación. «Tienes madera», me dijo una vez después de una sesión particularmente buena. ¿Estás pensando en presentarte a las pruebas de acceso al CNI o a alguna unidad especial? No le respondí directamente. Ya había tomado mi decisión, pero había aprendido a guardarla para mí. Las palabras tienen poder, pero el silencio también. Y a veces, el silencio protege mejor nuestros sueños hasta que están listos para enfrentarse al mundo. Cuando recibí mi aceptación en la Academia de Defensa, no se lo dije a nadie. Empaqué mis cosas, dejé una carta sobre la mesa, corta, objetiva, y desaparecí de sus vidas cotidianas. Me habían enterrado en sus expectativas. No tenían idea de en quién me estaba convirtiendo. La carta era simple. Queridos padres, para cuando lean esto, estaré iniciando mi formación en la Academia de Defensa. Es una oportunidad que he buscado durante mucho tiempo. No se preocupen por mí. Estaré bien. Les escribiré cuando pueda. Con cariño, Lucía. No mencioné aquella cena. No había necesidad. Las acciones hablan más fuerte que cualquier reproche. Y la mía era una declaración de independencia. Un manifiesto personal escrito no con tinta, sino con decisiones. La noche antes de partir, visité por última vez el Parque del Retiro. Me senté junto al estanque, viendo cómo la luna se reflejaba en el agua oscura. Madrid dormía, pero yo estaba más despierta que nunca. Sentí una extraña mezcla de miedo y determinación, de tristeza y esperanza. Estaba dejando atrás una vida, pero caminando hacia otra que yo misma había elegido. Pensé en todas las cartas que nunca envié, explicaciones, justificaciones, confesiones, palabras que guardé para mí, porque sabía que no serían entendidas. Algún día, quizás, cuando las acciones hubieran hablado por mí, esas cartas ya no serían necesarias. Y ese día, el silencio finalmente tendría sentido. Me dijeron que me quebraría. En cambio, aprendí a doblarme. El primer día en la Academia de San Javier fue como sumergirse en agua helada. El shock inicial casi te paraliza, pero después de unos segundos, tu cuerpo se adapta o muere. Yo elegí adaptarme. El amanecer llegaba antes que el sol, con toques de corneta que penetraban los sueños y botas golpeando suelos pulidos. Las habitaciones compartidas olían a sudor y a ambición, a miedo disfrazado de valentía. Éramos 20 mujeres entre 200 hombres. Algunos nos miraban con curiosidad, otros con desdén apenas disimulado, la mayoría con indiferencia estudiada. La teniente coronel Sofía Duarte, nuestra instructora principal, nos reunió el primer día en un patio interior rodeado de arcadas centenarias. «No estoy aquí para convencerles de que las mujeres podemos servir», dijo sin preámbulos, su uniforme impecable contrastando con el calor andaluz que hacía ondular el aire. «Estoy aquí para convertirlos en oficiales competentes, independientemente de lo que tengan entre las piernas. Si buscan un trato especial, la puerta está allí mismo». Las primeras semanas fueron físicamente demoledoras. Carreras al amanecer por terrenos pedregosos, ejercicios de resistencia bajo el sol implacable de mediodía, prácticas de tiro cuando los brazos ya temblaban de cansancio. Mi cuerpo protestaba cada noche, músculos ardiendo, ampollas reventando en los pies. Pero mi mente se mantenía firme, recordándome por qué estaba allí,
¿Quién había dicho que no podría estarlo? Compartía habitación con 3 mujeres. Pilar, una navarra de voz grave que venía de familia militar. Teresa, andaluza de sonrisa fácil y puntería excepcional. Y Montse, catalana reservada con un pasado en los Mossos de Escuadra. Diferentes en todo, nos unía una determinación común: demostrar que pertenecíamos a ese lugar tanto como cualquiera. Nos turnábamos para despertar a quien se quedaba dormida, compartíamos pomadas para las rozaduras y guardábamos silencio cuando alguna lloraba en la oscuridad, vencida momentáneamente por el agotamiento o la duda. Mi padre dijo que volvería en 2 semanas, confesó Teresa una noche, mientras limpiaba su fusil de asalto con movimientos metódicos. Le aposté mi coche que aguantaría el curso completo. El mío ni siquiera sabe que estoy aquí, respondí sin levantar la vista de mi manual de táctica. Cree que estoy en un programa de intercambio en Francia. Montse levantó la mirada de sus botas, que pulía con dedicación obsesiva. ¿Por qué mentirle? Porque a veces es más fácil pedir perdón que permiso, contesté, repitiendo sin darme cuenta las palabras que había escuchado a mi tío Ramón tantas veces. Las clases teóricas eran tan exigentes como el entrenamiento físico. Estudiábamos Derecho Internacional, Estrategia Militar, Historia de Conflictos, Psicología del Combate. El comandante Velázquez, un hombre de edad indefinida con cicatrices que asomaban por el cuello de su uniforme, nos enseñaba sobre operaciones encubiertas. Tenía la costumbre de lanzar preguntas como granadas, esperando que alguien las atrapara antes de que explotaran. Vega, me llamó un día, usando mi apellido como hacían todos allí. Un civil se acerca a su posición en zona hostil, muestra signos de estar herido. No puede confirmar si está armado. Sus órdenes son mantener la posición encubierta. ¿Qué hace? La clase entera se giró hacia mí. Sentí el peso de sus miradas, especialmente la de Rodríguez, un cadete de Extremadura que no perdía oportunidad de cuestionar la presencia de mujeres en la academia. La empatía es una debilidad en el campo, había dicho en una ocasión anterior, mirándome directamente. Evalúo si puedo proporcionar ayuda sin comprometer la misión, respondí con calma. Si no es posible, mantengo la posición y reporto la situación a mis superiores para que envíen asistencia médica cuando sea viable. El comandante asintió levemente. ¿Y si después descubre que era una trampa? ¿Que ese civil llevaba un chaleco explosivo? Entonces aprendo de ese error, dije sin dudar, y me aseguro de que mi reemplazo también lo haga. Un murmullo recorrió la clase. El comandante me estudió por un momento antes de pasar a otro tema. Después de clase, Rodríguez se acercó a mí en el pasillo. Bonita respuesta, Vega. Muy diplomática. Pero en el campo de batalla no hay tiempo para diplomacia. Me mantuve firme, sosteniéndole la mirada. La diplomacia es lo que evita campos de batalla innecesarios, Rodríguez. Y cuando fallan las palabras, estoy tan preparada como tú para lo que sigue. En las prácticas de combate cuerpo a cuerpo, Rodríguez solía pedir enfrentarse conmigo. El sargento Pardo, nuestro instructor, lo permitía con una sonrisa torcida, quizás esperando verme humillada. Lo que no sabían es que llevaba años entrenando en silencio, aprendiendo a usar mi centro de gravedad más bajo como ventaja, a convertir la fuerza del oponente en su debilidad. No siempre ganaba, pero nunca era una victoria fácil para él. Luego llegaron las pruebas de supervivencia en Sierra Nevada, 5 días en la montaña, con equipamiento mínimo y temperaturas que caían bajo cero por la noche. Nos dividieron en equipos de 4. Me tocó con Rodríguez, para mi desgracia, junto con García, un madrileño callado pero eficiente, y Ortiz, un valenciano que siempre llevaba una baraja de cartas en el bolsillo. La primera noche fue brutal. El viento aullaba entre los pinos, colándose por cada costura de la tienda de campaña que habíamos montado en un claro protegido. Nos turnábamos para mantener el fuego encendido, nuestra única defensa contra la hipotermia. Durante mi guardia, Rodríguez se despertó y se sentó a mi lado junto a las brasas. ¿Sabes por qué te doy tan duro, Vega?, preguntó sin mirarme, sus palabras formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío. Ilumíname, respondí secamente, alimentando el fuego con ramitas secas. Porque ahí fuera, señaló la oscuridad más allá de nuestro pequeño círculo de luz. Nadie te va a dar un respiro por ser mujer. Al contrario, serás el primer objetivo, el eslabón que considerarán más débil.
Lo miré de reojo, tratando de decidir si era una provocación más o había algo de genuina preocupación en su voz. Lo sé, dije finalmente. Por eso estoy aquí, para que cuando llegue ese momento, se lleven una sorpresa. Asintió lentamente. Mi hermana está en la Legión, dijo después de un silencio. 3 misiones en Líbano, la mejor francotiradora de su unidad. La revelación me sorprendió. ¿Y aún así dudas de que podamos servir? No dudo de que puedan. Dudo de que el mundo esté preparado para aceptarlo sin hacérselo pagar. Se levantó, sacudiendo la nieve de su pantalón. Descansa, Vega. Mañana será un día largo. Esa conversación cambió algo entre nosotros. No nos convertimos en amigos, pero emergió un respeto mutuo, una comprensión tácita de que luchábamos la misma batalla desde trincheras diferentes. En la unidad de entrenamiento del desierto, aprendí a arrastrarme por el fuego, a disparar con precisión y a comandar bajo presión. Decían que tenía la calma de una tormenta antes de golpear. Algunos comenzaron a respetarme, otros se esforzaron más en hacerme abandonar. Dejé que sus palabras pasaran sobre mí como el viento. No vine aquí por su aprobación. Luego llegaron las simulaciones de misión. La primera vez que lideré un equipo. La primera vez que alguien resultó herido bajo mi mando. Me culpé a mí misma. Casi renuncio. Pero mi mentora, una mujer llamada Mayor Ruiz, me llamó aparte. Solo fracasarás si dejas que la vergüenza gobierne tus decisiones, me dijo, sus ojos oscuros fijos en los míos. No le debes perfección a nadie. Les debes tu mejor esfuerzo. Sus palabras resonaron en mí, mezclándose con los ecos de aquella cena familiar, con las risas que una vez me hicieron dudar. Me quedé. Me levanté. Continué. En el módulo de inteligencia táctica destacaba naturalmente. Mi capacidad para analizar información fragmentada, para ver patrones donde otros veían caos, llamó la atención de los instructores. El coronel Herrera, jefe del departamento, me llamó a su despacho un día. Su perfil es inusual, Vega, dijo, hojeando mi expediente. Podría seguir la ruta convencional, pero creo que sus talentos serían mejor aprovechados en operaciones especiales. ¿Ha considerado esa posibilidad? No había considerado nada específico. Solo sabía que quería servir, demostrar mi valía, encontrar mi lugar. Pero la idea de operaciones especiales, de misiones que requirieran tanto intelecto como valentía, resonó en mí. Lo consideraré, señor, respondí. Hágalo. No desperdiciaremos talento en estos tiempos. Cerró mi expediente. Ah, y Vega, esa cicatriz en su hombro. La vi durante las prácticas de natación. ¿Combate? Me tensé instintivamente. La cicatriz era de una caída de la infancia, pero se había convertido en mi recordatorio personal, en mi promesa silenciosa. Digamos que fue mi primera lección sobre no subestimar al adversario, señor. Sonrió levemente, como si entendiera más de lo que yo había dicho. Las mejores lecciones suelen serlo. Volví sin medallas en el pecho, solo con silencio y sombras. 5 años transcurrieron como agua entre los dedos. La joven que abandonó aquella casa familiar en La Moraleja ya no existía. En su lugar quedaba yo, con el pelo más corto, la mirada más profunda y cicatrices que no se veían a simple vista. Después de la academia vino el servicio activo. Primero una misión de 6 meses en el Líbano como parte del contingente español de la ONU. Luego, un destacamento en el Sahel, donde el sol quemaba la piel y la arena se metía hasta en los pensamientos. Por razones de seguridad, cambié mi nombre tras una operación en el extranjero. La mayoría de las personas en mi vida anterior ni siquiera sabían dónde estaba. Prefería mantenerlo así. Mi madre recibía cartas ocasionales con matasellos de ciudades que no coincidían con mi ubicación real. Eran cartas cuidadosamente redactadas para no revelar nada importante y, al mismo tiempo, hacerle saber que seguía viva, que pensaba en ella, que había encontrado mi camino. Una tarde de otoño, mientras revisaba informes en mi pequeño apartamento en las afueras de Melilla, recibí un mensaje de mi madre. Tu padre se jubila. Habrá una pequeña cena. No tienes que venir. Me quedé mirando el teléfono durante horas antes de responder. Estaré allí. No por venganza. No por orgullo. Solo para cerrar una puerta que había quedado entreabierta demasiado tiempo. El viaje de regreso a Madrid fue extraño. Cada kilómetro me acercaba a una versión anterior de mí misma que ya no reconocía del todo.
Miré por la ventanilla del tren mientras las llanuras de Castilla se deslizaban ante mis ojos, pensando en cómo explicaría los últimos 5 años, sin revelar información clasificada, en cómo respondería a preguntas sobre mi trabajo actual sin mentir abiertamente. Decidí no quedarme en la casa familiar. Reservé una habitación en un hotel cercano, un lugar discreto donde nadie haría preguntas sobre la mujer de aspecto serio que prefería comer sola, y pasaba horas mirando por la ventana. Me preparé meticulosamente para la cena. Compré un vestido sobrio de color azul marino. Me maquillé ligeramente para disimular el bronceado permanente que el sol del desierto había dejado en mi piel, y recogí mi pelo en un moño que ocultaba lo corto que lo llevaba ahora. La vieja casa lucía igual. El mismo comedor, la misma risa, menos brillante ahora, más forzada. Los mismos hombres sentados alrededor de la mesa, más viejos, más grises, pero todavía seguros de su anticuada visión del mundo. Llevaba ropa civil, una chaqueta oscura, sin insignias. Nadie me reconoció al principio. Estaba bien así. Mi madre fue la primera en verme. Se quedó paralizada un instante, la bandeja de aperitivos temblando ligeramente en sus manos, antes de depositarla sobre la mesa y venir hacia mí. Su abrazo olía a perfume familiar y a algo nuevo, quizás el valor que había encontrado en mi ausencia. «Estás aquí», susurró, como si temiera que fuera a desvanecerme si lo decía demasiado alto. Mi padre se giró entonces. Había envejecido más de lo que esperaba. Su pelo, antes negro como el mío, era ahora completamente blanco. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, marcando historias que no me había quedado a escuchar. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo consciente. «Lucía», dijo, y había tantas cosas en esa simple palabra: sorpresa, incertidumbre, quizás incluso alivio. Asentí, incapaz de articular las emociones contradictorias que me atravesaban. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que lo había echado de menos a pesar de todo. Otra parte, la parte que se había endurecido con el tiempo y la distancia, quería mantener las defensas altas, observar y evaluar la situación antes de exponerme. Los colegas de mi padre tardaron más en situarme. Me habían visto crecer, pero ahora era una extraña, alguien que se parecía a la hija de Alejandro Vega, pero que se movía con la cautela medida de un soldado en territorio desconocido. «Lucía, qué sorpresa tan agradable», exclamó uno de ellos. «Martínez», recordé vagamente. El mismo que había dicho que nunca sería nadie. «Tu padre nos contaba que estás trabajando en el extranjero. Francia, ¿verdad? Entre otros lugares», respondí con una sonrisa educada pero distante. «Siempre fuiste buena con los idiomas», comentó otro, sirviéndose más vino. «Supongo que habrás encontrado trabajo como traductora o algo así, ¿no?». No respondí directamente. Me limité a tomar un sorbo de agua y cambiar de tema, preguntando por la jubilación de mi padre, por los proyectos que tendría ahora. Había aprendido que a veces el silencio es la mejor respuesta, que algunas personas solo escuchan lo que quieren oír de todos modos. La cena transcurrió de manera tensa pero civilizada. Hablaron de política, de economía, de los mismos temas de siempre, con las mismas opiniones inamovibles. Yo permanecí en silencio la mayor parte del tiempo, observando la dinámica familiar como si fuera una antropóloga estudiando una tribu desconocida. Mi madre me lanzaba miradas ocasionales, como comprobando que seguía allí, que no había desaparecido de nuevo. Después del postre, mientras servían café, mi padre se sentó a mi lado en el sofá, lejos del grupo principal que se había trasladado al salón. «No sabíamos si vendrías», dijo en voz baja. «Yo tampoco lo sabía hasta el último momento», confesé. Hubo un silencio, uno de esos silencios pesados que contienen años de palabras no dichas. «Lo que sea que estés haciendo», dijo finalmente, «parece que te ha hecho fuerte». Miré mis manos, manos que habían sostenido armas, que habían curado heridas, que habían tecleado informes de inteligencia cruciales para la seguridad nacional. Manos que, en otra vida, él había esperado que solo sostuvieran un ramo de novia y las manitas de sus nietos. «Siempre fui fuerte, papá, solo que ninguno de vosotros supo verlo», asintió lentamente, como digiriendo una verdad amarga pero innegable. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo después de un momento. Él siempre decía que los Vega teníamos sangre de soldados,
aunque en su generación solo los hombres podían demostrarlo. La mención de mi abuelo, a quien apenas recordaba pero cuyas historias de la guerra civil habían poblado mi infancia, me tocó de una manera que no esperaba. Era lo más cercano a una disculpa que recibiría jamás. «Hay cosas de las que no puedo hablar», dije, ofreciéndole a mi vez una rama de olivo. «Pero estoy bien. Estoy haciendo lo que siempre quise hacer». La velada continuó. Escuché anécdotas sobre los años de mi padre en la empresa, historias que nunca me habían contado, momentos de su vida que me había perdido. Sentí una punzada de nostalgia por lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes, si aquella cena años atrás no hubiera cambiado el curso de nuestras vidas. Cuando me despedí, mi madre me acompañó hasta la puerta. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Sea lo que sea que hagas, sé que es importante y sé que lo haces bien». Volví caminando al hotel, respirando el aire fresco de la noche madrileña, sintiendo cómo se cerraba un capítulo de mi vida y se abría otro. No había buscado su aprobación, pero de alguna manera, encontrar cierta paz con mi pasado me hacía sentir más completa, más preparada para lo que vendría después. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con desiertos ni con misiones. Soñé con aquella niña que una vez fui, sentada en el regazo de mi abuelo, mientras él señalaba estrellas en el cielo nocturno, y me contaba que cada una era un soldado valiente velando por nosotros. «Algún día», le había dicho yo, «quiero ser una estrella así». Y él había sonreído, sin reírse de mi ambición, sin cuestionarla. «Lo serás», había dicho simplemente. «Lo serás». La verdad llega silenciosamente, y cuando habla, resuena. La mañana siguiente a la cena de jubilación de mi padre, me desperté temprano, como siempre. Era un hábito que ni siquiera los periodos de permiso podían romper. Salí a correr por el parque cercano al hotel, disfrutando del amanecer madrileño, de ese momento mágico en que la ciudad aún dormía y las calles me pertenecían. Al regresar, encontré un mensaje en mi móvil. Mi padre me invitaban a almorzar, solo nosotros dos. Acepté, intrigada por este acercamiento inesperado. Quizás la noche anterior había removido algo en él, del mismo modo que había alterado mis propias defensas. Nos citamos en un pequeño restaurante en Chamberí, un lugar discreto con manteles blancos y camareros que conocían a mi padre por su nombre. «Vengo aquí desde hace 30 años», me explicó mientras nos sentábamos. Cerraba muchos tratos en esta misma mesa. Asentí, observando cómo saludaba con familiaridad al sumiller, cómo se movía en este espacio con la seguridad de quien conoce su territorio. Me pregunté si me vería con la misma claridad con que yo lo veía a él, si notaría cómo escaneaba instintivamente cada entrada, cómo elegía asientos que me permitieran ver toda la sala, cómo nunca daba la espalda a una puerta. Pedimos, y durante un rato hablamos de cosas superficiales, el tiempo, sus planes de viajar ahora que estaba jubilado, alguna anécdota de mi infancia que surgió inesperadamente. Evitamos cuidadosamente el presente, mi trabajo, las razones de mi distanciamiento. Era como bailar alrededor de un abismo que ambos veíamos pero ninguno mencionaba. Estábamos a mitad del plato principal, merluza a la vasca para él, bacalao al pil pil para mí, cuando finalmente se animó a cruzar la línea. «Tu madre se preocupa», dijo, jugueteando con su copa de vino blanco. «Esas cartas tuyas, a veces pasan meses sin tener noticias. Mi trabajo requiere discreción», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. «¿Qué trabajo exactamente, Lucía?». Su voz sonaba genuinamente curiosa, sin el tono condescendiente que recordaba. Dudé. ¿Cuánto podía decirle? ¿Cuánto quería decirle? «Sirvo a mi país», contesté finalmente, de la manera que siempre quise. Me estudió por un momento, como conectando puntos en su mente. «¿Militar?». «En parte», concedí. Asintió lentamente, procesando la información. «¿Es peligroso?». La pregunta me sorprendió, no por su contenido, sino por la preocupación genuina que detecté en su voz. «A veces», admití, «pero estoy bien entrenada y soy buena en lo que hago». «Siempre fuiste terca», dijo con una sonrisa triste. «Una vez que decidías algo, lo aprendí de ti», respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa a mi vez. El almuerzo continuó en un ambiente más distendido. Me contó historias de su juventud que nunca había compartido.
cómo había considerado brevemente la carrera militar antes de que su padre lo encaminara hacia los negocios, cómo había conocido a mi madre en la universidad cuando ella estudiaba arqueología y él economía. Pequeñas piezas de un rompecabezas que nunca me había molestado en completar. Cuando estábamos tomando el café, su teléfono sonó. Era mi madre, recordándole que habían invitado a algunos viejos amigos a cenar esa noche. Entre ellos, mencionó al viejo grupo de la empresa, y supe que se refería a los mismos hombres de aquella cena años atrás, los que se habían reído de mis ambiciones. «Deberías venir», me dijo mi padre después de colgar. «Tu madre estaría feliz, y yo también». Sentí un nudo en el estómago. Una cosa era una cena de jubilación, un evento formal donde podía mantener la distancia. Otra muy distinta era una reunión íntima, donde las conversaciones serían más personales, donde las preguntas serían más difíciles de eludir. «No creo que sea buena idea», comencé. «Por favor», me interrumpió, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes. «¿Vulnerabilidad? Sé que no he sido el padre que merecías, pero me gustaría que estuvieras allí, por mí. ¿Cómo negarme? A pesar de todo, a pesar de los años de silencio y decepción, seguía siendo mi padre, y yo ya no era aquella joven herida que necesitaba escapar. «Está bien», cedí finalmente. «Estaré allí». La cena estaba programada para las 9. Llegué unos minutos antes, con un vestido diferente pero la misma cautela. Mi madre me recibió con alegría mal disimulada, como si temiera que cambiaría de opinión en el último momento. La casa olía a cordero asado y a canela, los mismos aromas de mi infancia. Los invitados llegaron puntualmente. Eran 5 parejas, todas de la edad de mis padres, todas con esa combinación de éxito profesional y conservadurismo social que caracterizaba a su círculo. Reconocí entre ellos a Fernández y a Gutiérrez, 2 de los hombres que más habían reído aquella noche. Ahora me miraban con curiosidad, tratando de reconciliar a la joven idealista que recordaban con la mujer seria que tenían delante. «Lucía, querida, cuéntanos qué has estado haciendo todos estos años», me preguntó la esposa de Fernández durante el aperitivo. «Tu madre dice que trabajas en el extranjero, consultoría internacional», respondí con la mentira preparada, especializada en seguridad y gestión de crisis. «Debe ser fascinante», comentó otra mujer, cuyo nombre no recordaba. «¿Y has pensado en sentar cabeza? Ya sabes, encontrar un buen hombre, formar una familia». Sonreí cortésmente, acostumbrada a este tipo de preguntas. «Mi trabajo es mi prioridad ahora mismo». «Claro, claro», intervino Gutiérrez con un tono condescendiente. «Estas chicas modernas y sus carreras. Aunque a cierta edad, querida, las prioridades suelen cambiar». Sentí una punzada de irritación, pero antes de que pudiera responder, mi padre me salvó anunciando que la cena estaba servida. Nos trasladamos al comedor, el mismo escenario de tantos recuerdos. Me senté entre mi madre y la esposa de uno de los socios más jóvenes de mi padre, una mujer llamada Carmen, que parecía genuinamente interesada en mi supuesto trabajo internacional. Estábamos a mitad del asado cuando sonó el timbre de la puerta. Mi madre frunció el ceño. Claramente no esperaba a nadie más. María, que seguía siendo la cocinera de la familia después de tantos años, fue a abrir. Regresó unos momentos después con expresión desconcertada. «Señora, hay un caballero preguntando por la señorita Lucía», dijo. «Un militar». Sentí que todos los ojos se volvían hacia mí. ¿Qué hacía un militar buscándome aquí? Mi mente repasó rápidamente las posibilidades. ¿Una emergencia en la unidad? ¿Algún problema con mi documentación? «Hazlo pasar», indicó mi padre antes de que yo pudiera responder. Un hombre alto en uniforme de gala entró en el comedor. Lo reconocí inmediatamente, el capitán Alonso, mi antiguo segundo al mando en la última misión en Malí. Recorrió la estancia con la mirada hasta que sus ojos se posaron en mí. Se cuadró rígidamente e hizo un saludo militar impecable. «Buenos días, coronel», dijo con voz clara y fuerte. «Es un honor verla de nuevo». El silencio cayó como una losa. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Mi padre se quedó paralizado, su copa detenida a medio camino entre la mesa y sus labios. Gutiérrez parpadeó, girándose hacia mí, confundido. «Coronel, espera». ¿Ella? El capitán Alonso asintió con seriedad.
Coronel Lucía Vega, segunda comandancia estratégica. Su análisis salvó una ciudad. 2 veces. Me levanté y devolví el saludo con un movimiento fluido que delataba años de práctica. Gracias, capitán. Lo veré mañana en el cuartel general. Disculpe la intrusión, mi coronel. El general Ramírez insistió en que le entregara estos documentos personalmente. Me tendió un sobre con el sello del Estado Mayor. Son urgentes, pero no críticos, añadió, usando nuestro código para indicar que podía esperar unas horas. Entendido. Gracias, capitán. Se despidió con otro saludo perfecto y abandonó la estancia tan rápidamente como había llegado. Me senté de nuevo, consciente del silencio atónito que reinaba en la mesa. Coloqué el sobre junto a mi plato y continué comiendo como si nada hubiera pasado, aunque mi corazón latía acelerado. No había planeado que mi verdad se revelara así, tan abruptamente, pero quizás era mejor de este modo, sin explicaciones, sin justificaciones, solo la realidad desnuda. «¿Coronel?», repitió finalmente Fernández, como si la palabra fuera un objeto extraño que no sabía cómo manejar. «Del Cuerpo de Inteligencia Militar», precisé, tomando un sorbo de agua, aunque preferiría que esta información no saliera de esta sala, por razones de seguridad. El silencio que siguió era diferente ahora, no burlón, sino desconcertado. Y no era solo el de ellos, también el mío. Me sentía plena, no orgullosa, no vengativa, simplemente completa. Mi padre me miraba fijamente, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Sorpresa, confusión y algo que parecía orgullo. «Tú», comenzó, pero las palabras parecían fallarle. «Lo conseguiste», susurró finalmente, repitiendo inconscientemente las palabras de mi madre la noche anterior. Sonreí levemente y no dije nada. No había nada que explicar. No te elevas para demostrarles que están equivocados. Te elevas porque nunca estuviste destinada a permanecer pequeña. Esa noche, nadie me hizo más preguntas. Nadie se rió. Intentaron hablar de otros temas, pero la energía había cambiado. El café y los licores se sirvieron en un ambiente extraño, como si todos estuvieran pisando un terreno desconocido. Las esposas me miraban con una mezcla de curiosidad y algo parecido al respeto. Los hombres mantenían una distancia prudencial, como si mi rango militar fuera contagioso o intimidante. Solo Carmen, la esposa del socio más joven, se acercó cuando todos empezaron a dispersarse hacia el salón. «Mi hermana está en la academia», me dijo en voz baja. «2º año. No lo sabe nadie en la familia excepto yo». Sentí una conexión inmediata con esta mujer que apenas conocía. «¿Cómo se llama?» «Ana Torres. Si alguna vez la ves, le diré que su hermana está orgullosa», completé, entendiendo perfectamente lo que me pedía. Me marché antes del postre. Me despedí de mis padres en la puerta, prometiéndoles que no pasaría tanto tiempo antes de mi próxima visita. Mi madre me abrazó con fuerza, susurrándome al oído que siempre había sabido que encontraría mi camino. Mi padre, en un gesto que me sorprendió, me saludó militarmente antes de abrazarme. «La próxima vez», dijo, «quiero escuchar todas las historias que puedas contarme». Durante el camino de regreso al hotel, pensé en todas las habitaciones que había dejado atrás. Aulas, barracones, salas de reuniones, pero ninguna me había formado como aquel comedor. Ya no lo odiaba, simplemente no lo necesitaba. Una vez me dijeron que nunca sería nadie, y tenían razón, porque no me convertí en cualquiera. Me convertí en alguien que ellos nunca imaginarían, y lo hice sin necesitar su permiso. A la mañana siguiente, abrí el sobre que me había entregado el capitán Alonso. Contenía órdenes para una nueva misión en América Latina, algo relacionado con la cooperación antinarcóticos. Tendría que volar a Bogotá en 3 días. Era una oportunidad que había estado esperando. Un mando internacional, la posibilidad de poner en práctica las estrategias que había estado desarrollando durante años. Mientras hacía mi maleta en el hotel, recibí una llamada. Era el teniente coronel Ruiz, mi antigua mentora, ahora ascendida a general de brigada. «He oído que causaste sensación en la cena de tu padre», dijo sin preámbulos, con esa franqueza directa que siempre había apreciado en ella. Sonreí, aunque no podía verme. No fue intencionado. El capitán Alonso apareció de repente. Alonso siempre tuvo un sentido dramático. Rió, pero quizás fue lo mejor. A veces las personas necesitan que la verdad les golpee en la cara.
Hablamos sobre la próxima misión, sobre los retos que me esperaban en Colombia, sobre los cambios en el Estado Mayor. Antes de colgar, me dijo algo que se quedaría conmigo durante mucho tiempo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y muchos otros oficiales con talento, Vega? Que tú nunca quisiste demostrar que podías. Simplemente sabías que podías y actuaste en consecuencia. Sus palabras resonaron en mí mientras terminaba de hacer la maleta. Pensé en mi yo más joven, la estudiante de Derecho y Literatura que soñaba con servir a su país. No había emprendido este camino para vengarme de quienes dudaron de mí. Lo había hecho porque sentía la llamada, porque tenía habilidades que podían marcar la diferencia, porque había trabajo importante que hacer. Esa tarde recibí un mensaje de mi padre. Quería invitarme a almorzar antes de que me marchara de nuevo. Acepté, intrigada por este nuevo capítulo en nuestra relación. Nos encontramos en un pequeño café cerca del Retiro, un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Parecía nervioso, algo inusual en él, que siempre había sido la imagen de la confianza en sí mismo. He estado pensando mucho desde anoche, comenzó después de que nos sirvieran el café, sobre aquella cena, hace años, sobre cómo no te defendí. No esperaba que sacara el tema tan directamente. Durante tanto tiempo había sido el elefante en la habitación entre nosotros. Era otra época, dije, sorprendiéndome a mí misma por lo fácil que resultaba ahora restarle importancia a algo que había definido tantos años de mi vida. No, negó con firmeza. No es excusa. Debí haber dicho algo. Debí haberte apoyado. Lo miré. Realmente lo miré. El hombre frente a mí ya no era el ejecutivo intimidante de mi infancia. Era simplemente un hombre mayor, con arrugas de preocupación y ojos que buscaban una conexión que temía haber perdido para siempre. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. La pregunta que había estado en mi mente durante años. Suspiró profundamente. Miedo, supongo. Miedo a que te hicieras daño en un mundo que yo veía como demasiado duro. Miedo a perder el respeto de hombres cuya opinión valoraba demasiado. Hizo una pausa, mirando su café como si contuviera respuestas. Y quizás, aunque me avergüence admitirlo, miedo a que tuvieras éxito en un mundo en el que yo nunca me había atrevido a entrar. Su honestidad me desarmó. Había esperado excusas, justificaciones, quizás incluso un intento de reescribir la historia. No esta vulnerabilidad cruda. Nunca quise tu permiso, dije suavemente. Solo tu confianza. Lo sé, y eso es lo que más lamento. Levantó la mirada, encontrando la mía. Pero estoy orgulloso de ti, Lucía, más de lo que puedo expresar. No por los rangos o los logros, sino por la mujer en la que te has convertido, por tu fuerza, por tu integridad. Sentí un nudo en la garganta. Durante tanto tiempo había pensado que no necesitaba su aprobación, que había superado esa necesidad infantil de hacer que papá estuviera orgulloso. Pero escucharlo ahora, como adultos, como iguales, significaba más de lo que había imaginado. Hablamos durante horas. Me contó sobre su propio padre, un hombre duro de la posguerra, que nunca le había permitido explorar caminos que no fueran los negocios. Me habló de sus propios sueños abandonados, de cómo había querido estudiar arquitectura antes de que la empresa familiar lo reclamara. Por primera vez, vi a mi padre como una persona completa, con sus propias heridas y arrepentimientos, no solo como la figura de autoridad que había definido mi infancia. Cuando nos despedimos, me abrazó durante mucho tiempo. «Cuídate en Colombia», dijo, sorprendiéndome con el conocimiento de mi destino. «Y escribe, a tu madre, a mí, cuando puedas». «Lo haré», prometí. Y esta vez lo decía en serio. Mientras caminaba hacia el hotel, pasé frente a un colegio. Era la hora de la salida, y una niña de unos 11 años discutía acaloradamente con un niño más grande que ella. «Puedo ser astronauta si quiero», gritaba, con los puños apretados y la barbilla alzada en desafío. Me detuve, observando la escena. El niño se reía, con esa crueldad inconsciente de la infancia. «Las chicas no van al espacio», decía. «No son lo bastante fuertes». Sin pensarlo, me acerqué. «Disculpa», dije, dirigiéndome a la niña. Ambos me miraron, sorprendidos por la intervención de una adulta desconocida. No pude evitar escuchar. «¿Te interesa la astronomía?». La niña asintió, todavía con los ojos brillantes de indignación.
Quiero ser la primera española en pisar Marte. Sonreí. Es un objetivo excelente. ¿Sabes? Yo quería ser militar cuando tenía tu edad, y todos me dijeron que era imposible. Me llevé la mano al bolsillo y saqué mi placa de identificación militar. Se la mostré discretamente. Ahora soy coronel. Sus ojos se abrieron como platos. El niño se alejó, súbitamente incómodo. Nunca dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes ser, le dije, devolviéndome la placa a mí misma. Tú decides tus límites. La niña sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro entero. Gracias, señora. Mientras me alejaba, pensé en cómo un pequeño gesto, una palabra de aliento en el momento adecuado, podía cambiar una vida. Nadie había hecho eso por mí, pero quizás yo podía hacerlo por otros. Quizás esa era otra forma de servicio igualmente importante. De vuelta en mi habitación de hotel, revisé los documentos de la misión una vez más. Iba a liderar un equipo internacional, a coordinar esfuerzos entre varios países, a poner en práctica estrategias que podrían salvar vidas. Era exactamente el tipo de trabajo que había soñado hacer cuando era aquella joven idealista sentada a la mesa familiar. El círculo se había cerrado. Ya no era la hija que buscaba aprobación, ni la oficial con algo que demostrar. Era simplemente Lucía Vega, una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, una mujer que servía no para validar su valía, sino porque tenía algo valioso que ofrecer. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta. No para mi padre, ni para mi madre, ni para ninguno de aquellos hombres que una vez se habían reído de mis sueños. Era una carta para mí misma, para la niña que había sido, para la joven que se había marchado con determinación silenciosa, para la mujer en la que me había convertido. Querida Lucía, escribí, lo lograste, no porque tuvieras que demostrar nada a nadie, sino porque este era tu camino. Nunca estuviste destinada a ser pequeña, y ahora ocupas exactamente el espacio que debes ocupar en el mundo. Ni más, ni menos, justo el necesario para hacer la diferencia que naciste para hacer.